Hola, ¿cómo estás? Gracias por brindarme unos minutos de tu tiempo para reflexionar y conversar sobre algunos temas que considero importantes. Te doy la bienvenida a este espacio. Y primero que nada, ¿por qué este nombre? Eh, Se me ocurrió juntar estos dos conceptos porque son dos conceptos que me gustan bastante. Por un lado tenemos la academia, fundada por Platón en la época griega clásica, en donde esta academia tenía como base juntar varias disciplinas de conocimiento, varias disciplinas de orden intelectual, pero también disciplinas de orden físico. Por este concepto tan conocido de mente sana en cuerpo sano, hay que tener una correlación entre los procesos mentales, pero también procesos físicos para tratar de enaltecer el espíritu humano, el cuerpo humano lo más posible. Por otro lado, el Renacimiento es esta época en la que la mayoría de las personas empezaron a tener una gran diversidad en cuanto a conocimientos, en cuanto a disciplinas y prácticas. Era bastante común en esta época que una persona realizara más de una labor, estudiara más de una disciplina de conocimiento, y esta capacidad interdisciplinaria pues dotaba de una mayor apertura y visualización del mundo para las personas. Juntar estos dos conceptos justamente tiene como objetivo el hecho de que en este espacio podamos estar haciendo reflexiones sobre distintas áreas de conocimiento. Parte de esto nace a raíz de un proceso terapéutico que empiezo a tener en este último año, dotado de grandes cambios en mi vida, cambios positivos, cambios significativos, y junto con esto un renacimiento de mi pasión por la filosofía, la psicología y otras disciplinas de conocimiento, cosa que vamos a estar revisando en este espacio. Y me parece importante justamente porque es un tema que a la gran mayoría de nosotros nos habrá ocurrido en algún momento. Es posible incluso que tú estés pasando por alguna circunstancia complicada en estos momentos, y vale mucho la pena hacer por lo tanto esta reflexión. Y esto es con una frase que me gusta bastante de un filósofo alemán. Esta frase la puedes ver a continuación en la pantalla: solo los obstáculos dotan de sentido a los propósitos. Esta es una frase del filósofo Hegel, filósofo alemán de los 1800, que justamente considero tiene gran importancia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos planteamos alguna meta, tenemos algún propósito, algo que estamos persiguiendo, algo que deseamos realizar, alguna meta, justamente tenemos algún plan y empezarán a salir siempre, esto es desgraciadamente parte de la vida, empezarán a salir acontecimientos que pues serán contrastantes, que serán complicados para llevar a cabo esa meta, ese propósito. Estos son justamente obstáculos. En este punto vamos a ver nosotros que la gran importancia que esto tiene es que cuando nosotros empezamos a tener justamente alguna meta, algo que nos estamos proponiendo lograr y tenemos trazado un plan estructurado, muchas de las ocasiones nos vamos a ir topando justamente con estos obstáculos. Obstáculos que en mayor o menor medida podemos ir sorteando, pero que son finalmente obstáculos que le dan mayor peso a aquello que deseamos lograr. ¿Por qué? Porque si nos estamos enfrentando a situaciones que complican alcanzar esa meta y a pesar de ello nosotros insistimos en lograr ese objetivo, pues le estamos significando una mayor importancia al logro comparadamente con el esfuerzo que estamos teniendo que realizar. Esto se vuelve muy importante porque refuerza el deseo que tienes por alcanzar esa meta, refuerza tu deseo de lograr eso que estás buscando. Esto le dota un mayor significado. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando logres alcanzar esa meta en X cantidad de tiempo, a pesar de las dificultades, podrás mirar en retrospectiva, mirar al pasado y sentirte todavía más orgulloso, orgullosa de lo que has logrado, ya que esto representa un logro más significativo. Si nos enfrentáramos a deseos, a retos de menor calibre, de menor intensidad, y lográramos los objetivos más fácilmente, es muy posible que no le diéramos el mismo valor a aquello que logramos, porque es justamente en estas dificultades que uno se puede dar realmente cuenta
qué tanto desea lograr aquello que está buscando. En este sentido, es fundamental entonces que nosotros veamos que en el momento en que logramos finalmente sortear esa dificultad y alcanzar el objetivo, pues nos estamos dotando de un verdadero sentido, porque yo puedo entonces darle un mayor significado. Y el problema de muchos de estos obstáculos, de muchas de estas dificultades, es que cuando nosotros las estamos enfrentando en el momento, no entendemos por qué nos están ocurriendo estas cosas en nuestra vida, por qué tenemos que pasar por estas dificultades, cuando podemos voltear y ver al otro y decir, bueno, parece que él no tiene estos conflictos, no tiene estas dificultades, entonces, ¿por qué a mí sí? ¿Por qué a mí sí me está ocurriendo? Hay que tomar en cuenta que en muchas de las ocasiones lo que nosotros percibimos del otro no es realmente la extensión total de lo que está viviendo. Realmente nunca sabemos hasta qué punto hay una lucha interna en otras personas. Podemos percibir la propia y podemos compararla con nuestra apreciación de lo que otro está viviendo. Sin embargo, que esto se traduzca efectivamente en lo que nosotros sentimos que ocurre contra lo que realmente está viviendo ese otro, pues no va a ser igualmente significativo. Sin embargo, una vez que sorteamos esa dificultad y vemos para atrás, pues sí nos podemos dar cuenta que superamos un gran obstáculo, que cambiamos, que evolucionamos, por decirlo de alguna manera, que morimos en ese proceso y volvimos a resucitar como un ave fénix posterior a significar ese gran obstáculo que superamos. De tal suerte que me gustaría prácticamente para cerrar este proceso hablar un poco de los miedos más tradicionales o las dificultades más grandes que uno puede encontrar. Y es que decía un filósofo estoico, Séneca, que fue en este caso un senador romano, él nos decía que lo más importante es prever lo que puede ocurrir, que no hay inconveniente mayor, no hay obstáculo más grave que aquel que no se puede prever, porque entonces te enfrentas a la dificultad y al hecho de que no estaba en tus planes, no tenías contemplada esta situación. Y el hecho de que nosotros podamos, a priori, antes de que ocurra, pensar en posibilidades de cosas que pueden salir mal, cosas que se pueden complicar, pues nos va a mejorar la posibilidad de, una vez que se presente el obstáculo, una vez que enfrente esta dificultad, poderla superar de mejor manera. De tal suerte que uno de los miedos más comunes que podemos enfrentar es el miedo al qué dirán. Muchas veces lo que más nos condiciona, lo que más nos evita buscar cosas que deseamos, tratar de mejorar, tratar de cambiar alguna situación que vivimos es justamente el miedo al rechazo, el miedo a ser juzgados. Sin embargo, toma esto en consideración. La única persona que recibirá crítica es la persona que está haciendo. La persona que busca hacer algo, que busca cambiar alguna situación, es la que va a tener las miradas encima. Y muchas veces esas miradas nos juzgan no tanto por lo que estamos haciendo, sino muchas veces puede ser porque ellos mismos no se han atrevido a hacer ese cambio sustancial en su vida y es más fácil juzgar al otro y ver cómo evoluciona, si tiene dificultades o si termina fracasando y enjuiciarlo entonces en relación a eso. Para este fin te pongo esta frase, este recuerdo, el memento mori, que significa como tal recordar que vamos a morir. Y esto no lo quiero mencionar en un sentido negativo. Obviamente la muerte es algo que nos provoca miedo, es algo que nos confunde. Lovecraft, este escritor de ciencia ficción que se adentra en el terror y nos habla del terror cósmico, del miedo a lo desconocido, decía justamente, el sentimiento humano más fuerte es el miedo, y el miedo más grande es el miedo a lo desconocido. Es natural que al ser humano, con esta capacidad que nos diferencia de otras especies por esto de ser capaces de saber que nuestra vida es finita, que vamos a morir en algún momento, nos hace ver lo bello de la vida, nos hace entender que tiene una mayor belleza, un mayor significado el tiempo que tenemos en la vida, justamente porque es limitado.
Si la vida fuera eterna, no tendría el mismo valor el hecho de atrevernos a buscar y hacer cosas que nos signifiquen que sean importantes para nosotros, porque tendríamos todo el tiempo del mundo. Pero el hecho de saber que es una sola vida y que debemos vivirlas es fundamental. Porque así como podemos decir, nadie va a morir por nosotros, también hay que entenderlo, nadie va a vivir por nosotros. Entonces nosotros tenemos que darle un sentido a nuestra vida, tenemos que hacer cosas que sean satisfactorias. No necesariamente hacer tiene que ver con trabajo. Es muy importante que busques trabajar y que busques un medio de expresarte a través de lo que realizas que sea significativo para ti. Sin embargo, hay personas por múltiples contextos sociales, por dificultades económicas, que muchas veces se tienen que dedicar a algo que tal vez no los llene. Pero eso no te limita a que tu vida carezca de sentido. Podemos significar la vida en distintas áreas. Puede ser familiar, puede ser social, puede ser obviamente en el trabajo, pero puede ser a título personal, cosas que a ti te gusten, cosas que en tu tiempo libre le den mayor sentido a tu vida. Hay que buscar sobre todo esos efectos. Y es que finalmente, como una especie de barrera protectora, nuestra mente puede llegar a tener gran cantidad de ideas, de las cuales muchas van a ser desechadas, muchas a nivel consciente, subconsciente o inconsciente, pueden estar rechazando ese cambio que queremos vivir. Mucha de la importancia de buscar un proceso terapéutico, de buscar apoyo profesional, es justamente el hecho de decir, bueno, ¿y yo por qué creo lo que creo? ¿Yo por qué tengo miedo de cambiar ciertas situaciones de mi vida? ¿Yo por qué tengo miedo a lo que otros van a decir si esas otras personas no van a vivir en lugar mío? Es mi vida y tengo que tomar las riendas y decidir qué es lo que quiero realizar. Muchos de estos miedos, muchas de estas situaciones que nos pueden llegar a comprometer lo que queremos lograr, tiene que ver justamente con esos procesos que durante la infancia, la adolescencia hemos vivido y nos pueden llegar a limitar en ciertos aspectos. Pero es finalmente esto mismo lo que una vez que nosotros tenemos un enfoque nos va a dar un mayor placer. Aquí estás viendo una representación química de lo que es la dopamina. La dopamina es una hormona que está relacionada con la manera en la que nosotros deseamos y planificamos. Tradicionalmente, y esto es algo que antes se creía, que la dopamina estaba condicionada por los logros. Sin embargo, los científicos que se centran en las neurociencias han visto que los niveles de dopamina, que nos habla y nos regula justamente cómo reaccionamos y actuamos ante ciertos estímulos y nos va dando ciertos comportamientos, se estimula más por el deseo, por la idea de algo que queremos lograr, más que por el logro en sí mismo. Te voy a poner un ejemplo de un estudio que se realizó con chimpancés, en donde a estos chimpancés en laboratorio, asociado a cierto estímulo, se les proporcionaba una banana. Pero más adelante, después de ver que obviamente obtener la banana les provocaba un pico de dopamina, volvieron a hacer este estudio dándoles el estímulo sin darles la banana a la mitad de los changos y la otra mitad sí recibía el premio. ¿Qué se observó? Que los simios, los que no recibieron el premio, pero que tenían el estímulo, duplicaban estos valores. ¿Esto cómo lo podemos traducir? La incertidumbre, que en psicología esto lo llamamos como un refuerzo intermitente, no saber si sí va a ocurrir o no va a ocurrir, nos dispara todavía más los niveles de dopamina. De tal suerte que esto que representa, bueno, esto representa el hecho de que cuando tú planeas algo y no estás seguro de que pueda ocurrir, porque puede haber obstáculos, puede haber dificultades, puede que ocurra, puede que no ocurra a pesar del esfuerzo propio, pues esto te va a dar un mayor sentido de logro, de objetivo, de deseo, condicionado por este pico de dopamina en aquello que tú buscas. Y esto finalmente se termina relacionando con la frase que veíamos al inicio. Solo los obstáculos dotan de sentido a los propósitos. ¿Por qué? Porque cuando yo no estoy seguro si algo puede o no ocurrir, es cuando mayor voy a tener ese deseo porque se suceda. Entonces, te comparto esta imagen en donde estamos viendo la interrelación de 4 principales hormonas
que tienen que ver con este objetivo. ¿Sí? ¿Qué vamos a notar principalmente aquí? Pues es la relación entre estas 4 hormonas que se han asociado justamente con la felicidad, el sentimiento de satisfacción y el hecho de sentirse pleno. Y la que estamos enfocándonos en este momento pues es la dopamina. Entonces el hecho de que tú alcances una meta después de la incertidumbre de que pueda o no ocurrir, te va a provocar un pico de dopamina. ¿Y cuál es el problema con esto? Problema entre comillas, que una vez que se supera ese obstáculo y alcanzamos la meta, pues ya no vamos a tener esa recompensa, ya no vamos a tener ese pico de dopamina porque la meta ha sido cumplida. ¿Esto qué quiere decir? Que como se dice tal vez de una manera muy cliché, pero finalmente tiene un peso porque por algo lo decimos, es que es más importante el camino que el destino. Esto tiene que ver con el hecho de que para nosotros planear, ejecutar y seguir un objetivo tiene todavía más peso que alcanzar el objetivo. El objetivo finalmente, una vez que lo alcanzamos, es un fin y ya no continúa. Y una vez alcanzado ese punto, tenemos que buscar otras cosas que nos motiven para seguir con este proceso. De tal suerte que el camino se torna más importante que el destino. Esa es la conclusión con la que quiero cerrar. Obviamente, revisamos que había más hormonas de las cuales hablaremos en su momento en algún otro tema, en algún otro video. Simplemente en este momento te quería dar ese cierre, esa importancia y correlacionar este principio filosófico que nos describe Hegel en los 1800 contra estudios de neurociencias que se han ido estudiando en nuestro siglo, de tal suerte que esa comparativa se me hace muy interesante porque justamente estamos viendo cómo a través de un proceso de reflexión hay quienes alcanzaron este mismo tipo de pensamientos, este mismo tipo de reflexiones, sin tener la base científica, únicamente por su capacidad cognitiva, cosa que habrá que ir explorando. Con esto me gustaría cerrar el día de hoy, hacerte el comentario que justamente vamos a estar revisando temas tanto de psicología como de filosofía, como de otras ciencias que pudieran ser interesantes, considero yo, y que espero que en su momento pues tú me estés compartiendo si te gustaría revisar algún tema en específico, alguna reflexión, algún postulado filosófico propiamente dicho, y pues ir desarrollando en relación a eso. Espero que este tiempo te haya sido útil, te haya enriquecido y te haya dado un momento de reflexión, que eso es lo principal que voy a estar buscando con estos espacios. Y que si eventualmente gustas tener una conversación, pues puedes conectar conmigo a través de este mismo video, dejando ahí tu comentario y compartiéndolo si consideras que es importante el contenido y que le puede servir a alguien más. Te mando un gran abrazo, te agradezco por tu tiempo y por tu atención, que son invaluables, y nos vemos en la siguiente. Que te encuentres muy bien.